se avanza. Oye, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo creo que cualquier invitación a conversar en estos tiempos es buena. Creo que nos ha faltado conversar y que eso nos ha producido mucho desconocimiento de unos y otros y otras. Eh, y eso ha provocado quizá muchos prejuicios, muchas ideas preconcebidas, eh, y creo que nos ha hecho pensar que en general tenemos muchas cosas de diferencia que la que creo que uno se da cuenta que tiene cuando conversa con otra gente, ¿no? Creo que al final la mayoría de las personas tenemos un interés porque la sociedad y porque todos y todas podamos vivir bien, y a veces tenemos distintos caminos de llegada a eso, pero eso no significa que al frente quienes piensan distinto a nosotros quieran el mal. Y creo que la falta de conversación entre distintos ha colaborado mucho al clima de polarización y de pensar que cuando el otro dice algo, como que hay esa tendencia un poco a leer la peor versión en vez de como quedarse con la mejor versión. Así que agradezco mucho la invitación y además ese espíritu que tienen, que no me metí a ver todas las conversaciones, pero vi que han invitado a gente muy diversa, eh, y eso me animó a también aceptar la invitación, porque creo que en la diversidad de ideas y de experiencias vitales existe la posibilidad de encontrar nuevas soluciones a nuevos problemas que tenemos, ¿no? Y así que nada, partir por darles las gracias por la invitación y por la iniciativa que tienen a compartir reflexiones con gente que no conocen ni distinta a ustedes. Dicho eso, yo me imagino que cuando tú me hablas del movimiento nuevo, es de la campaña que lanzamos hace un tiempo que se llama Una que nos una, que la verdad es una campaña y no un movimiento. Esto lo digo porque nosotros cuando el año 2013 comenzamos la campaña Marca tu voto, que llamábamos a marcar con AC los votos, esa campaña nos resultó tanto que en algún momento nos dimos cuenta que teníamos que contar los votos marcados y que para eso necesitábamos vocales de mesa, y hacer una red, y bueno, eso significó que hubieron, no sé, 5.000 personas en todo Chile que contaron los votos, y por supuesto luego esas 5.000 personas ya no eran las 30 o 40 personas que trabajamos haciendo la campaña y que querían tener poder de decisión, y esa campaña se transformó en un movimiento, con todas las complicaciones que ustedes ya deben conocer que tiene, que trae hacer cuestiones colectivas, ¿no? Que hay que darse una gobernanza, hay que decidir cómo se toman las decisiones, hay que decidir cómo se dirimen cuando hay desacuerdo, y eso es muy distinto a hacer una campaña que es ejecutiva, que hay unos que dan unas instrucciones, hay otros que hacen otras cosas. Un movimiento de alguna manera tiene que responder a ese colectivo. Entonces, primero aclarar que lo de Una que nos una es una campaña que la pensamos entre el verano y ahora, y que viene un poco de conversaciones mías con gente que yo conocí en la campaña de Ignacio Briones, muchos de ellos personas con las que por supuesto yo antes nunca había tenido relación, personas más jóvenes que yo, de centro derecha, liberal, y que estaban muy convencidos de votar a prueba en el plebiscito que acaba de ocurrir, y que entendían muy bien en la época en que fue el plebiscito, la necesidad de que hubiera una centro derecha liberal que apoyara este proceso para la nueva constitución. Y en el verano, un poquito antes que se comenzaran a las normas, con alguna de estas personas nos empezamos a dar cuenta que
que había un ánimo dentro de la convención que nosotros pensamos que iba a durar los primeros meses, que era esta como necesidad de muchos grupos que no han tenido su lugar político para dar sus opiniones, que han estado subrepresentados en la discusión pública. Bueno, de estos grupos como de reivindicar su identidad, su lucha, y que claro, nosotros pensamos que esto iba a estar como los primeros meses y que después de eso, de como los meses de catarsis y de la cosa más performática, iba a venir un momento en que pasado eso, que como en cualquier terapia uno saca para afuera las rabias, las penas, etcétera, y una vez que eso ya pasó, iba a venir un momento en que se iban a empezar a construir estos grandes acuerdos que para nosotros era lo que tenía que ser la Constitución y el proceso constituyente. Y pasaba el tiempo y como que ese momento de la construcción de los grandes acuerdos no llegaba y veíamos que iban a la votación de las normas todavía con con una cuestión muy fragmentada, una composición de la convención muy fragmentada, y sentíamos de afuera con una polarización que en vez de amenguar o de perdón, seguía estando ahí muy presente. Entonces, antes de irnos todos de vacaciones, dijimos, pensemos en algo que pueda llamar a este sentimiento que teníamos nosotros cuando nos involucramos, cada uno en distintos momentos en el proceso constituyente, que para todos los que hicimos esta campaña, iba a ser un momento de encuentro entre indígenas y no indígenas, entre gente que había sufrido las violaciones de los derechos humanos y personas que quizás sus padres habían participado de la dictadura, entre personas de regiones y ciudades. Pensamos que más allá del resultado de la Constitución, lo más valioso del proceso iba a ser que iba a darle a Chile un momento en el cual nos íbamos a poder encontrar y sentar las bases para el Chile que venía, y preocupaba que eso no estuviera pasando. Entonces, un poco así nos fuimos de vacaciones y cuando volvimos en marzo comenzamos a tirar ideas de frases, de ver cómo lo podíamos hacer. Yo escribí una columna que se llamaba precisamente Una Constitución que nos una, y ahí me escribió gente como Carolina Goich, como Magdalena Carretón, que fue una de las fundadoras de Marca tu Voto precisamente, y otra gente, Guillermo Larraín, economista, actores que habían participado en la campaña de Ignacio Briones. Yo hablé con el padre Berrío, y bueno, decidimos lanzarnos a hacer la campaña, algunos dirigentes sociales que también me habían escrito, sobre todo para llamar la atención de los convencionales, como que esa era la idea de la campaña, poder hacerle un llamado de atención a ellos y a la sociedad civil para que se activara, para que en el fondo pudiéramos llamar la atención de quienes estaban escribiendo la Constitución o la nueva Constitución, para que llegáramos a un plebiscito sin un país fracturado nuevamente y polarizado, y esa era la intención de la campaña. La verdad, a mí me han preguntado periodistas qué vamos a hacer después. La verdad, no tenemos muy claro si vamos a hacer algo después. Nos tocó la suerte o la mala suerte, no sé cómo calificarlo, que cuando lanzamos la campaña fue justo un día domingo que habían salido 4 encuestas que hablaban de que la convención empezaba a perder confianza de las personas, comenzó a subir la posibilidad del rechazo. Entonces como que la campaña también de alguna manera le ponía una cara a eso que estaban diciendo las encuestas. Luego, unos días después, la fundación de la presidenta Bachelet hizo una declaración pública en ese mismo sentido, el presidente Lagos hizo otra declaración, y por lo tanto, el objetivo de la campaña en ese momento creemos que se logró. No es porque nosotros hayamos hecho la campaña, sino que era porque eso era lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, no tengo mucha claridad de si vamos a seguir adelante o no. Tengo que conversar con las otras personas
que estuvieran involucradas en ese primer paso y cuando tengamos algo claro lo vamos a hacer, pero de momento lo que queríamos hacer con esos videos que hicimos y la página web era llamar la atención de los convencionales, de que habíamos muchos y muchas chilenas y chilenos que de verdad queríamos que esto fuera un punto de unión y no otro punto más de desunión, y que por el derrotero que iban caminando veíamos que nuevamente íbamos a llegar al plebiscito súper polarizado y haciéndonos reproches lo uno a lo otro más que encontrándonos. Y nos parecía que eso era desaprovechar una oportunidad y un proceso que ha costado mucho de hacer y llegar a este punto. Eso como resumen de la campaña para comenzar. Javiera, muchas gracias por la introducción. Este movimiento Amarillos por Chile no ha tenido ninguna conexión con ustedes en algún momento, lo está teniendo ahora, tienen posiciones distintas, hay algún matiz entre los dos. ¿Nos puedes contar un poco eso? Mira, yo conozco a varias de la gente que está en Amarillos por Chile, pero la verdad yo no ni firmé la carta, ni como una que nos una, no hemos articulado con ellos, pero por ejemplo la Carolina Goich participa de los dos espacios. Yo creo que son espacios distintos. Nosotros lo que queríamos hacer era una campaña comunicacional que cumplió su objetivo en su momento. No tenemos, por ejemplo, nosotros dentro de la campaña participa Juan Luis Osa, que es un historiador, investigador del CEP, y la Viviana Valdivia, que es dirigente de una toma de Quilicura. O sea, yo no sé si ellos tienen una misma opinión de descentralización, de derechos sociales, de si Chile tiene que ser plurinacional o no. Nosotros no tenemos una idea de cómo tiene que ser la Constitución. Lo que sí a todos nos preocupa de que al final lo que ha ido pasando es que en vez de ser una Constitución que refleje grandes acuerdos, ha quedado como una Constitución con un montón de demandas que están ahí y por ningún lado vemos los grandes acuerdos, y eso era como el llamado que estábamos haciendo. Entonces, yo creo que uno de los que hemos participado en la campaña tenemos distintos approaches Amarillos por Chile. Yo tengo mucho respeto por la gente que participa ahí. Sin embargo, creo que hay una manera de comunicar de ese grupo que le hace súper difícil que de dentro de la convención se escuche. Y creo que nosotros como objetivo teníamos que nos escucharan adentro de la convención. Yo no sé si eso ha resultado o no. Puede que dentro de la convención nos vean a todos los que levantamos la mano y hacemos críticas de igual manera o no. O puede ser que sientan que porque en la campaña que hicimos nosotros estaba la Magdalena Garretón y Cristóbal Belolio, que estuvieron conmigo al inicio de Marca tu Voto, sea distinto. No lo sé. Pero hemos funcionado de manera distinta y no coordinada. Pero yo creo que todos los grupos desde la sociedad civil que se levantan para, en el fondo, dar ideas para que este proceso resulte, son bienvenidos. Yo creo que este es un proceso que es un proceso político, por supuesto, pero donde la sociedad civil tiene mucho que decir, y por eso yo saludo todos los movimientos de la sociedad civil que se han levantado para opinar del proceso constituyente. Gracias, Javiera. Antes de pasarle la palabra a Alexei, les recuerdo que las preguntas sean en breve. Somos un grupo acotado de confianza, Javiera. Aquí la verdad es que la idea siempre es como bajar la guardia y que seamos lo más transparentes posible, porque nos interesa, digamos, escuchar sobre todo como la tuya. Hay un tema que tiene que ver con lo que justo tú estás hablando, Amarillos por Chile, el movimiento o la campaña que hicieron ustedes, convoca mucho a los centros, ¿ya? Y eso es positivo. Sin embargo, en la convención se ha visto que los centros como que de repente no están tomándose en cuenta, digamos. Entonces, ¿cómo lo ves tú mirando a futuro? Quedan pocos meses.
por otro lado uno ve las encuestas, que sean de uno u otro, digamos, que las realiza, pero hay un desgaste donde la convención no logra subir, no logra convocar a este centro, que yo creo que efectivamente es bastante mayoritario y ha tenido a lo mejor pocas voces, y que son ustedes, son los de Amarillo por Chile, y otros más, como este movimiento que vamos muy en la línea de centro. ¿Cómo los ves tú a futuro? ¿Existe algún temor de que esto no vaya aparte de polarizar, no vaya a resultar, no vayan a estar los resultados esperados? Y ahí lo enlazo con una tercera salida. ¿Qué crees tú con respecto a una tercera vía? No sé si antes o después, digamos. A ver, yo creo que uno de los errores de la convención ha sido creer que la representación política que quedó reflejada con la elección de los convencionales representan los equilibrios políticos que hay en Chile. Por supuesto que fue una elección transparente, democrática, legal, y yo jamás se me ocurriría impugnar la validez y legitimidad de esa elección, no estoy diciendo eso, pero en todas las elecciones anteriores y en todas las elecciones después, la derecha y la centro derecha tienen entre un 40 y un 45% de los votos, o sea, y venimos saliendo de un gobierno de centro derecha que salió elegido también con una gran mayoría de votos. Entonces, creo que de alguna manera hay ciertos representantes dentro de la convención que han querido autoconvencerse de que esa representación representa los equilibrios de Chile, y yo creo que es evidente para cualquier persona que nos interese en las ciencias sociales, las ciencias políticas, las cuestiones públicas, que no es así. Por otro lado, creo que ha sido muy complicado la sobrerepresentación de los independientes y de los movimientos sociales y la baja representación de los partidos políticos dentro de la convención. Eso es producto de que se modificó el sistema electoral, yo participé de las gestiones de eso, así que me hago responsable, producto de la crisis política y de la crisis de los partidos políticos, pero creo que la dinámica de hacer política y de construir acuerdos es muy distinta a la dinámica de ser activista. Cuando uno es activista tiene una causa y tiene como a un enemigo o adversario y quiere que su causa avance, y también de alguna manera las prácticas del activismo en contra de lo que están son de alguna manera transaccionales, ¿no? La política es como justo lo contrario, ¿no? Es como uno entrega algo, el otro entrega algo y se construyen acuerdos, ¿no? Y para eso hay que saber que cuando uno entra en una negociación va a salir con todo lo que llegó. Entonces, eso, segundo punto, creo que ha hecho más difícil el proceso nuestro chileno, ¿no? Hay muchos procesos que se han hecho en el mundo en los últimos años, que duraron un año, pero que partidos políticos eran importantes. Y además son procesos que se hicieron con los gobiernos que estaban en ese momento también apoyando los procesos y con un proyecto constitucional de alguna manera. Estoy pensando en Sudáfrica, que se hizo con Nelson Mandela atrás, ¿no? O en Colombia, donde habían partidos políticos o grupos políticos organizados, y aquí eso no lo hemos tenido. Entonces, aparte de lidiar con la representación política que no refleja la representación del país, tenemos pocos representantes de partidos políticos, y yo creo que además nos demoramos mucho en hacer el proceso. Entonces, hay muchos también activistas de grupos que nunca como que pasaron el estado de la rabia, ¿no? Y que es una sensación o un sentimiento que está muy presente en la sociedad, no solo dentro de la convención. Y eso también creo que si el proceso lo hubiéramos hecho antes, creo que habría sido muy distinto, ¿no? Si por ejemplo, le hubiéramos puesto ficha al proceso constituyente de la presidenta Bachelet, se habría discutido en otros términos y con otras emociones, protagonizando la discusión. Entonces yo creo que todo esto ha dado como resultado un proceso donde
hay grupos que están en los extremos que han sido muy poco aportadores al proceso, ¿no? Y que han estado aportillando todo el rato a los otros y denostándolo. Y la última expresión de esto fue lo que vimos el día jueves, cuando el colectivo socialista fue acusado de traidores por votar en contra de un informe, cuestión que debería ser parte de la democracia, pero lamentablemente eso que le pasó al colectivo socialista de alguna manera es como la guinda que coronó el postre, porque eso ha venido pasando todo el rato, y lamentablemente las fuerzas democráticas no dieron la voz antes del escándalo del día jueves, y yo creo que eso es lo que pasa cuando uno no le pone coto a las actitudes autoritarias, que al fin terminan todas las voces, no solo las que a nosotros no nos gustan, que no nos importa que los molesten tanto, sino incluso nosotros mismos terminamos siendo censurados por los sectores autoritarios. Entonces yo creo que todo esto ha hecho que nosotros veamos con un poco de, no con un poco, con harta preocupación lo que está pasando ahí adentro, y que si bien somos firmes partidarios de que Chile tenga una nueva constitución, no sabemos lo que vamos a votar en el próximo plebiscito. Yo no lo sé, cuestión que me produce mucho sufrimiento, porque yo llevo trabajando en esto mucho tiempo, más de 10 años, he renunciado a trabajo, he invertido plata para poder pagar sueldos de gente que pudiera participar en este proyecto, he recorrido Chile, y la verdad es que siento que podemos desaprovechar esta oportunidad. Ahora, no creo que todo esté perdido, creo que quedan algunos meses, creo que podría ocurrir finalmente de la Comisión de Sistema Político se salga con una propuesta que más o menos mantenga los pesos y contrapesos, y que finalmente salga una constitución que, sin ser la constitución soñada o perfecta, sea una constitución que dé cuenta del proceso de cambio en el cual está Chile, y que además sea más fácil de cambiar que la actual constitución que nos rige, que es parte de esta constitución, es que es muy difícil de cambiar. En ese sentido, yo creo que hay algunos que vamos a poder ir a votar a prueba, porque creemos que lo que va a salir es mejor que lo que tenemos, pero también, igual que vamos a hacer eso, si lo que sale no es mejor que lo que hay ahora, tampoco sentimos que es una obligación moral, ética o política votar a prueba cualquier cosa que salga de ahí. Y eso hace, yo creo, posible que o que gane el o que el margen con el que gane la prueba no sea un margen importante, y que en el fondo sigamos teniendo este problema constitucional que arrastramos, yo diría que desde el mismo año 80 que fue promulgada la actual constitución, y que no hemos logrado resolver, y eso es lo que hace que el Congreso lleve más de 2 años saltándose la constitución cada vez que le place, ¿no? Con el beneplácito en algunas ocasiones incluso el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, sería muy penoso que no pudiéramos resolver el problema, pero claramente esto va a ser un proceso que va a continuar, salga el apruebo con el margen que sea, porque va a haber que hacer toda esa transición constitucional e institucional, o salga el rechazo, porque si sale el rechazo, claramente vamos a tener que encontrar una manera de reemplazar la Constitución, que hoy día para mí de facto no existe o no está vigente, porque como digo, el Congreso se la lleva pasando por cualquier parte desde hace harto tiempo, lamentablemente. Gracias, Javiera. Alexei, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Julia. Hola, Javiera, bienvenida. Hola, Alexei. Gracias. Sí, tengo una pregunta. No, algo de eso has conversado ya, pero de todas maneras te lo voy a hacer, que es que yo veo a Chile en una situación compleja, tanto coyunturalmente, pero también siento que tenemos un trabajo que desarrollar para los próximos 20 años, porque no veo una salida rápida a las dificultades culturales que tenemos. Entonces aquí va mi pregunta. ¿Cuáles, en tu criterio, serían las virtudes civiles que necesitamos los chilenos hoy y que no tenemos, evidentemente? Virtudes civiles.
Para mí tú eres un ejemplo, creo que muchos de nosotros, de alguien que ha transitado en su pensamiento libre y que ha sabido ser digna en el sentido filosófico de la palabra en tu idea. Has enfrentado a tus cambios personales como las críticas que la gente más dogmática o que vive en permanente polarización. O sea, yo no vivo por mi idea, sino por la pelea con las ideas del lado. Y cómo ayudar, fortalecer ese libre pensamiento en Chile, basado en tu experiencia, Javiera, y ayudar a salir a los demás ciudadanos y a nosotros mismos, me pongo en el mismo caso, de los dogmas, ¿no es cierto? De estas ideas, de estas verdades personales que nos impiden encontrar los acuerdos. Y eso mismo, o sea, cómo lograr la concordia en Chile. Creo que es un trabajo que va a durar mucho más que el problema que tenemos ahora. ¿Y en qué trabajarías? Esa sería mi pregunta. Qué difícil. Si supiera cómo responder tu pregunta, estaría siendo consultora de la galaxia. Pero bueno, voy a intentar dar algunas como ideas de cosas que yo pienso que tienen que ver con lo que tú has hablado, has planteado, ¿no? Yo creo que el pensamiento, el desarrollo del pensamiento crítico tiene que ver con hartas cosas. Algunas de ellas tienen que ver con el tipo de educación, ¿no?, que le estamos dando a los niños y a los jóvenes, y que creo que está un poco ausente de la educación hoy día, ¿no?, que tiene que ver con la educación humanista, con el gusto por la lectura, poder conocer cuando somos jóvenes y estamos todavía generando nuestros caminos neuronales, conocer la diversidad de opiniones, de experiencias, de culturas que hay. Yo creo que la falta de atención en la educación humanista genera personas que tienen poca capacidad de pensamiento crítico, ¿no?, y de en duda las certezas que tienen. Eso sumado a también una falta de educación cívica, y cuando hablo de educación cívica no hablo simplemente de la educación que teníamos en el colegio cuando yo era chica, que te enseñan cómo funcionan las instituciones, sino también cierta educación, no sé, en la calle, que uno ve la gente que tira basura en la calle, o gente que te toca la bocina cuando no necesita, o gente que no saluda. O sea, yo creo que se nos ha olvidado que a los ciudadanos hay que explicarles que vivir en comunidad requiere ciertos cuidados de vivir juntos, y creo que eso también de alguna manera lo hemos desatendido, le hemos puesto poca atención. Por otro lado, yo soy esto es por de formación profesional, pero yo creo que la cultura, las artes, el patrimonio, son unas grandes herramientas para generar ciudadanos también con capacidad crítica, con capacidad de empatía, con capacidad de ponerse en los pies o en la piel del otro, con la capacidad, vuelvo a la capacidad de ejercer el juicio, ¿no? O sea, hay algo muy maravilloso que provoca el arte, que es esa capacidad del ser humano de saber si algo, una música te gusta o no te gusta, un cuadro no te gusta o no te gusta. Es el primer quizás ejercicio de juicio, ¿no? En absoluta libertad. A ti nadie te va a pagar por si te gusta un cuadro, no. Es algo que ocurre a ti. Y cuando tú logras poder explicar por qué eso te gusta, estás ejerciendo el juicio, que es lo que los ciudadanos deberíamos poder ejercer en nuestra vida cívica, ciudadana, y como tú decías, ir a decidir que vamos a votar, no porque nuestra familia o nuestro colegio o en nuestro barrio votan de una manera, sino porque hemos reflexionado, y puede ser que a veces votemos igual que todo nuestro grupo o nuestra manada, pero también a veces creamos que nuestro grupo, nuestra tribu, se esté equivocando, y para eso necesitamos poder ejercer el juicio. Eso como por el lado de la formación y de la cultura. Ahora,
en tu segunda parte de la pregunta, que tenía que ver ya no con las virtudes civiles, sino cómo recuperar de alguna manera cierta cohesión social, yo creo, y en eso no se me ha ido lo marxista, yo creo que en Chile hay que generar mejores condiciones de vida para la gente. O sea, la rabia de ciertos grupos no es porque sí. Cuando uno vive en una comuna donde no hay veredas, cuando en tu colegio hay clases, hay salas de clases con los vidrios rotos, cuando tus compañeros, después de estos 2 años de pandemia, volvieron a la calle a fumar pasta base, cuando a tu papá lo metieron preso por vender discos pirateados y tú ves que a un señor millonario que ha intervenido en política, además simplemente lo envían a hacer clase de educación cívica, bueno, todas esas cuestiones hacen que exista un sentimiento de rabia, que por supuesto eso no justifica que tú puedas andar quemando cosas, pero uno puede también entender de dónde viene, ¿no? Ciertas condiciones de vida materiales, que cuando tú ves que hay un país donde se genera tanta riqueza y a ti no te llega, bueno, generan rabia. Entonces, yo creo que tenemos que hacernos cargo de las dos cosas. No podemos seguir teniendo gente en las listas de espera por 4 años, y que eso dependa de tu condición de pago. No sé, creo que si bien eso no es una justificación, yo sí entiendo que este país tiene una desigualdad y una inequidad profunda, y que mientras nosotros no nos hagamos cargo de eso, todo lo que podamos hacer enseñando humanidades y haciendo más cultura no va a bastar. Entonces creo que las dos cosas tienen que ir de la mano. Gracias, Muchas Javiera. gracias, Javiera. Bueno, hay algunos, lamentablemente, algunos ramos en los colegios querían eliminarlo, por ejemplo, la filosofía, que yo creo que es tan importante, digamos, para justamente la reflexión. Le paso la palabra a Eduardo. ¿Estás por ahí, Eduardo? Sí. Ahí está. Hola, Javiera. Hola. Gracias por estar con nosotros en Chile Suma. Yo soy director también de Chile Suma. Yo, la verdad es que creo que tú te has ganado un respeto y una admiración que yo comparto, ¿cierto?, dentro de la política chilena, que obviamente sabemos que está pasando por una gran crisis, una crisis institucional también, ¿cierto?, donde el desprestigio, digamos, hoy en día llega a un alto nivel, y tú dignificas, bueno, la dignidad es una palabra muy manoseada, pero en este caso, digamos, calza muy bien, que tú dignificas la política. Ojalá hubiera muchas Javieras paradas, porque en el fondo tú estás impulsando un movimiento, y tú misma lo mencionaste, ¿cierto?, hiciste la alusión a nosotros, de que ojalá haya muchos movimientos que pudieran conversar y pudieran buscar lugares comunes, ¿cierto? Yo tengo mucha diferencia probablemente contigo, ¿cierto? Pero sé que tú eres una persona que puede sentarse a conversar y llegar a entendimiento, que es lo que se necesita, obviamente. Entonces, Chile Suma, a lo mejor somos un movimiento pequeño, que tenemos un bracito chiquitito, ¿cierto? A lo mejor hay otras que tienen un bracito un poquito más largo, que pueden llegar a otros lados, pero a lo mejor si pasamos a sumar estos bracitos, ¿cierto?, podemos hacer mucho, ¿ah? Pero tú, con tu movimiento, tú tienes tu idea, impulsas tu idea, otros movimientos impulsan también sus ideas, y a lo mejor hay que ir a las bases. En los momentos de crisis, ¿cierto?, hay que solidificar las bases para tener una convivencia, y partir de un punto, a lo mejor bajar un nivel y poder solidificar antes de construir. Chile Suma, uno de los pilares, y en esto quiero aportar, ¿cierto?, la pregunta también de Alexei. Uno de los pilares, digamos, con que nosotros nos propusimos trabajar en Chile Suma es la tolerancia. Y la verdad que lo que estamos viendo en este momento, y que se está acrecentando, tú lo mencionaste con esto de la funa el otro día, ¿cierto?, al colectivo socialista, que en el fondo sorprende, ¿cierto?, que la izquierda esté funando a la izquierda, por decirlo de alguna manera, viendo con la diferencia del caso. Pero resulta que si se infunde el temor, la gente más polarizada en la que se impone,
¿cierto? Difícilmente vamos a lograr esta convivencia. Entonces, yo creo que aquí tendríamos que todos los movimientos, nuestro movimiento más grande o más chico, ¿cierto? Ir a la base, ¿cierto? Y a mi parecer, no sé si tú compartes, que una invitación también a trabajar a lo mejor por la tolerancia, porque si no hay tolerancia, no hay conversación, no hay puntos de encuentro. Entonces, ¿qué opinas tú, digamos, de poder que los grupos, independientemente que cada uno quiera tener su enfoque, que válido, total, ¿cierto? Poder trabajar en algo común, poder llegar a trabajar en algo común para solidificar estas bases. ¿Qué opinas de ello? Mira, yo primero que nada creo que tú tienes mucha razón, que quizás muchos de nosotros que queremos aportar al debate público y que somos unos convencidos del encuentro con el otro, creo que a veces adolecemos de hacer trabajo en terreno, ¿no? O sea, nosotros el año 1973, yo no había nacido, 2013 cuando hicimos Marca tu Voto, para nosotros el mayor desafío fue lograr ir a las poblaciones, ir a las regiones y salir, porque claro, al principio lo que queríamos hacer era que el Mercurio y la Tercera dejaran de demonizar a la Asamblea Constituyente. Y una vez que dimos ese paso, nos dimos cuenta que, ok, que la élite ya no le tenía tanto susto a la Asamblea Constituyente y entendía que no era solo Venezuela, Bolivia y Ecuador que habían hecho asambleas constituyentes, sino que se habían hecho en muchos países del mundo, que habían países donde luego había gobernado la derecha, o sea, pero una vez que salimos de eso dijimos, ya, pero esto sin un apoyo popular, muy bien que el señor Agustín Edwards deje de estar apanicado, pero esta cuestión, si no la hacemos popular, no va a llegar a ningún lado. Y eso era lo que, al final, lo que más nos costó y era lo más bonito. O sea, a mí me tocó ir a poblaciones a explicarle a, no sé, a Lo Espejo, a Pedro Aguirre Cerda, con profesores constitucionalistas, a la señora Rosa, a la señora Marcela, a la Viviana, cómo sus problemas de la vida cotidiana tenían un relato en la Constitución. Y eso para mí fue lo más alucinante, que también lo más alucinante de cuando armamos Revolución Democrática, que es ir a los territorios y trabajar con la gente. Yo, cuando había dictadura, también iba a hacer harto trabajo a poblaciones, a hacer ollas comunes. Y creo que de alguna manera, debido también a las redes sociales, a que nos comunicamos de otra manera y que, bueno, las redes sociales nos permiten llegar a mucha gente al mismo tiempo, pero yo creo que hay algo en ese trabajo que uno hace en los territorios y con las bases que todavía no se puede sustituir a través de un Zoom, a través de YouTube, a través de una campaña por Twitter, sobre todo porque uno aprende mucho cuando está trabajando con los otros en los territorios, ¿no? Aprende a explicar sus ideas, aprende a escuchar, se enriquecen. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío que tienen ustedes, tenemos nosotros, cómo salir de nuestros espacios donde estamos más o menos con gente más o menos parecida, que han estudiado en universidades que se parecen o en la misma universidad, que tienen más o menos las mismas profesiones, que dentro de un rango, más o menos tienen ciertos acuerdos políticos, etcétera. ¿Cómo salir y desplazarnos y enfrentarnos, en el buen sentido de la palabra, a trabajar con los diversos? Y creo que es un desafío que hay que autoimponérselo, ¿no? Yo hace, no sé, un año, no sé, tuve un Zoom como el que tengo con ustedes, con la gente de Cieplan, que son puros señores maravillosos a quienes yo admiro mucho, y Alejandro Foxley, de alguna manera me regañó, entre comillas, porque fue muy cariñosamente, y me dijo, está súper bien la campaña que están haciendo por redes sociales, pero si ustedes no van a las poblaciones a trabajar y a explicar esto, están faltando a la mitad de lo que es su responsabilidad. Y él me contó que cuando habían armado Cieplan, no sé, a comienzos de los años 80, en el momento en el que dijeron ya, en algún momento la dictadura va a terminar y nosotros tenemos que comenzar a preparar las políticas públicas que vamos a implementar,
cuando asumamos el gobierno, armaron el centro de estudio, pero después de hacer estos super seminarios, donde discutían de economía, de etcétera, 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 agarraban la citroneta y se iban a recorrer Chile y a trabajar a las poblaciones. Y que gracias a eso, cuando fue la campaña del no, y también cuando fueron los primeros gobiernos, tenían una base de apoyo social que entendía por qué había que tomar ciertas decisiones, por qué había que priorizar, y en algún momento esa cuestión se perdió. Y creo que para mí el mejor reflejo de eso es lo que ha pasado con los retiros estos últimos 2 años, ¿no? Cuando quisimos explicar por qué eran malos los retiros, era imposible, o sea, el gap de información era tan grande y estaba tan desprestigiado el sistema que Mario Marcel, Ignacio Briones, Óscar Landerreche, Andrés Velasco, podían hacer lo que quisieran, que ya no había tiempo de recuperar ese gap que fue creciendo, creciendo, creciendo. Entonces yo creo que lo que tú dices, Eduardo, es una obligación que tenemos que autoimponernos todos los que nos juntarnos con nuestros amigos a lamentarnos de la situación, es salir de nuestra zona de confort e ir a trabajar y aportar con nuestro trabajo y a escuchar también, porque también hay cierto conocimiento que está en esos otros lugares que no lo tenemos nosotros, y aprender de ese otro conocimiento y de esa otra experiencia, y que eso es algo que no se ve, no vamos a ver los resultados en 6 meses o en 1 año, pero quizás logremos recuperar eso que perdimos en la última década y quizás en 10 o 15 años más sepamos que valió la pena ese trabajo que se puede comenzar a hacer ahora. Muchas gracias, Javiera. Cristian, nuestro director estrella también acá. Gracias, ¿se escucha? Perfecto. Sí, gracias Javiera nuevamente ahí por aceptar la invitación de Chile Suma. Oye, yo te quería hacer una pregunta desde tu mirada más como gestora cultural, ¿no es cierto? Que en el tema como agenda cultural, que de hecho coincide con AC, que tú marcabas el voto, en la agenda cultural como más dominante, ¿no es cierto? No solo en Chile, ¿verdad? Está todo el tema identitario, ¿verdad? Y también está todo el tema de los derechos sociales, y esas dos como ideas culturales que están como, ¿no es cierto?, están dominando el mundo o están con una corriente tan fuerte, ¿cómo desde tu mirada uno podría, no sé si la palabra revertir, porque yo creo que es difícil revertir, pero encauzar o poner en la palestra o en la balanza que pone en serio riesgo, no sé, por los principios como suponte la igualdad ante la ley? O sea, para hablar de un punto, ¿no es cierto?, que se está discutiendo, los sistemas de justicia, varios sistemas de justicia. Entonces, siento que son estos como cuestionados. Entonces, ¿cómo tú, o sea, cómo lo miras, digamos? ¿Cómo uno podría, no sé si la palabra revertir, pero encauzar? ¿O cómo plantear la alternativa? Yo te escucho como tanta gente, sobre todo más de centro-izquierda, que dice, mira, no sé qué voy a votar, estoy en reflexión, pero pareciera que a lo mejor lo que hay que hacer cuáles son las preguntas o las cuales tú como Constitución quieres aprobar y decir, oye, si se cumple y si se mantiene, no sé, por principio de igualdad ante la ley, o sea, a lo mejor definir 3 grandes preguntas que si se cumplen, tú decís, yo voy a votar encantado por la nueva Constitución, pero hay 3 principios básicos que no se pueden desmembrar o que son demasiado fundamentales para la democracia liberal. No sé si se entiende y hay, ¿qué piensa por ahí? Gracias. Sí, entiendo lo que dice, y para mí hay 2 partes en tu reflexión. Una primera sobre las políticas de identidad y los derechos sociales, y otra cuáles serían los mínimos que para mí serían importantes en la Constitución, en la nueva Constitución para aprobar. Respecto a lo primero, yo creo que las políticas de identidad son un fenómeno mundial que llegaron para quedarse y que dan cuenta del fruto de la modernización capitalista, ¿no? O sea, la política en el siglo XIX y en el siglo XX es una política de clases. Cuando uno era obrero o venía de una familia obrera, tenía súper claro a qué partido votar. Cuando era de clase media, tenía súper claro dónde votar. Y si era rico, tenía súper claro dónde votar, porque habían partidos que defendían los intereses de las clases sociales y económicas que estaban súper estratificadas, porque los obreros iban a trabajar a la fábrica
la clase media emergente aparece en los estados cuando ya hay ciertos niveles de bienestar y hay un estado grande y bueno, y los dueños del capital han ido cambiando de forma, pero eran ellos. Pero hoy día eso no existe, o sea, hoy día hay un montón de maneras de ser de clase media y de clase media precaria, y esa clase media puede volver a ser clase baja rápidamente si pierden el trabajo, porque además viven súper endeudados, o sea, es imposible que el mundo se siga organizando políticamente como si estuviéramos post-revolución industrial, porque esas categorías desaparecieron. Y por lo tanto, aparecen nuevos grupos que se sienten de alguna manera oprimidos, como se sentían los obreros cuando Carlos Marx escribió El Capital, ¿no? Y que son la diversidad sexual, que son los grupos... que son los pueblos indígenas que, por ejemplo, en Chile en 200 años nunca han tenido la posibilidad, como hoy día tienen en la convención, de sentarse a conversar horizontalmente con el Estado de Chile, cómo son las mujeres que, sin ser minoría, porque somos la mitad de la población, no podíamos votar hasta hace un tiempo, no ganamos la misma plata, y tenemos menos participación en Chile en la mayoría de los órganos, excepto en la convención. Entonces, esos procesos de reconocer que hay una desigualdad en el acceso al poder, por supuesto que viene después que uno solucionó cómo comer, ¿no? Que era cuando existía esa política de clase y teníamos muy claro a qué clase uno pertenecía y por qué partido votaba. Y por lo tanto creo que es un hecho de la causa y que hay que entender que así vamos a hacer política. O sea, que esos grupos van a estar ahí y que esos grupos además, gracias a que se han autoorganizado, han conseguido que sus derechos sean respetados. Estoy, por ejemplo, pensando en la diversidad sexual. O sea, ¿a quién se le hubiera ocurrido que alguien como el ex ministro Pari hubiera podido dar la entrevista que dio el sábado en el mercado hace algunos años, hace 10 años? ¿Quién se hubiera imaginado que iba a existir en nuestro país el derecho a el matrimonio de personas del mismo sexo cuando no sé, hace 20, 25 años no existía el derecho al divorcio? Entonces, yo creo que hay que entender las políticas identitarias, más allá que a uno le gusten o no, pero hay que entender por qué existen y hay que entender que a los grupos que se han sentido y se sienten discriminados, la mayoría de las veces con justa razón, organizarse alrededor de su identidad le ha dado resultados. Ahora, debiera ser a mí la Constitución un conjunto de normas para cada grupo específico de la sociedad. No, para mí la Constitución debería ser un conjunto de reglas que permitiera que la política operara y que las demandas sociales de los distintos grupos pudieran avanzar cuando consigan hacer mayorías sociales, políticas, culturales y, por supuesto, cuando estén de acuerdo con todas las declaraciones de derechos humanos que como país hemos firmado libremente, ¿no? Por otro lado, yo creo que los derechos sociales son tan importantes como los derechos civiles y políticos. O sea, no veo por qué el derecho a la propiedad o el derecho a ir a votar, debiera ser más importante que el derecho a estudiar. O sea, creo que para poder ejercer los derechos políticos y para poder ejercer la libertad hay que tener ciertas condiciones de vida que te permitan ejercer esa libertad y esos derechos políticos. Y los derechos sociales son generados dentro de la doctrina después de los derechos políticos y de los derechos civiles, en el fondo para darle contenido a esos otros derechos también, ¿no? Todos los derechos cuestan plata. Asegurar el derecho a la propiedad cuesta plata porque tener cárceles cuesta plata, tener juzgados cuestan plata. El problema es aquí cómo generamos un Estado y una economía robusta para poder financiar todo lo que la sociedad chilena hoy día quiere. Y claramente con la economía que tenemos no lo vamos a lograr y por eso yo espero que la Constitución o la Convención no coarte el emprendimiento y al sector privado, que para mí es la base de la economía. Entonces, eso, sobre las políticas identitarias, creo que tenemos que acostumbrarnos a que llegaron y no se van a ir. Ojalá que la Constitución no sea la suma de las demandas de los grupos identitarios que están ahí, sino que más bien representen grandes acuerdos.
Yo en lo particular no tengo una gran preocupación en el pluralismo jurídico. Conozco muchos países donde existen. En Estados Unidos existe el pluralismo jurídico, está muy bien definido a través de la ley, no de la Constitución. Y por lo tanto creo que si es la Corte Suprema la que termina dirimiendo y la ley que lo regule quede bien hecha, yo no soy per se antipluralismo jurídico. Creo que el diablo está en los detalles y si es la ley la que lo tiene que regular, hay que preocuparse de que el Congreso que lo regule sea bueno. Y por eso vuelvo a el tema de la organización política. Para mí, un poco la madre del cordero está en lo que salga de la Comisión de Sistema Político. Creo que lo que es imprescindible en cualquier organización política de un país es, primero, que exista independencia de los poderes del Estado, segundo, que existan pesos y contrapesos, y tercero, creo que también las constituciones deberían ser un marco o un horizonte a donde los países quieren aspirar, pero no ser un programa de gobierno, ¿no? O sea, yo creo que uno de los problemas que está teniendo lo que está saliendo es que hay demasiadas normas que para mí deberían ser parte de la deliberación política de los legisladores y no quedar amarradas en la Constitución, que, por cierto, es una de mis críticas a esta Constitución. Yo creo que esta Constitución amarra en demasía el tipo de economía y las decisiones políticas que se toman para salvaguardar ese tipo de economía o no. Y esperaría que lo que reemplaza esta Constitución no sea exactamente lo que pero va al otro lado. Creo que eso todavía está por verse y por eso yo voy a esperar hasta que esté el texto final, porque además me da la sensación que el ruido que ha habido esta semana, desde que empezaron a aparecer las encuestas, que habló el presidente Lago, la presidenta Bachelet, aparecieron los amarillos y otros grupos, creo que dentro de la convención, más allá del bochorno el jueves pasado, hay un grupo de convencionales que se han ido dando cuenta de esto. Yo les recomiendo leer la entrevista que hoy día dio Rosa Catrileo, que es una constituyente, representante de los pueblos indígenas, coordinadora de la Comisión de Sistema Político junto a Ricardo Montero del Colectivo Socialista, y ella da una muy buena entrevista en el sentido de que si bien la gente espera transformaciones, esto no puede ser a costa de darle inestabilidad al país y pensar que las cosas se pueden hacer de un día para el otro. Ella bien importante dentro de la Comisión de Sistema Político, ha sido capaz de enfrentar al resto de los representantes de los pueblos indígenas y al Frente Amplio y al Partido Comunista, y creo que como ella hay otros convencionales que se han dado cuenta que es importante que levanten la voz. Por lo tanto, yo voy a esperar a que esté el texto final, pero como te digo, para mí lo que está en la base de cualquier constitución es un sistema político que funcione. Creo que nuestro sistema político hace como 15 años que está trabado, diría que desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, cuando empezaron a aparecer los díscolos, cuando empezaron a trabarse las reformas como pensiones, educación, salud, y finalmente eso es lo que deberíamos resolver, más que poner en la Constitución todo lo que cada uno de nosotros quiere. Eso es lo que te podría responder. Muchas gracias, Javiera. Nos quedan como 4 preguntas. ¿Tenemos tiempo, Javiera? Nos habías dicho que era 1 hora. ¿Podemos dar unos minutitos más? Sí, démosle con las 4 preguntas nomás. Perfecto. Ángela. Hola, Javiera. Yo también me declaro admiradora tuya, 1 por tu trayectoria y 2 por la flexibilidad y la valentía que tuviste al participar en la campaña de Briones, no porque sea Briones, sino porque representa a un grupo de ideas que no es equivalente al que siempre has representado, así que mi más sincero respeto por ese lado. Muchas gracias. También me quiero hacer cargo de, hiciste un comentario respecto que dijiste, y en eso no se me ha ido lo marxista, porque las veredas, la inequidad,
Entonces, yo hoy tengo 2 puntos y solo es una reflexión que todo lo que es la inequidad, yo creo que parte de muchos de nosotros. Con eso te quiero decir que no es un capital de la izquierda, sino que habemos muchos de centro derecha que partimos de la idea de que esto tiene que alcanzar para todos. Y creo que el punto al que llegamos en ese sentido es culpa de la derecha y de la izquierda. Nuestros políticos no se preocuparon de la gente por mucho rato, por mucho rato. Quisieron ser los importantes de la película, tirándose piedrazos para allá y para acá, y creo que eso nos ayudó a llegar a este punto, en no satisfacer las necesidades reales de la gente por no conocerla. Y mi pregunta en realidad está orientada a la convención, en el sentido de que tú ya lo has declarado, para ti este ha sido un proceso muy importante, has participado desde el inicio con mucha esperanza. Sin embargo, hoy día estamos a punto de votar un apruebo o un rechazo el 4 de septiembre, y dadas las señales que nos ha mostrado el comportamiento de los convencionales, que no lo voy a escribir, ¿tú crees, tú tienes expectativa de que esta sea la constitución de todos? Y si es así, ¿por qué lo crees? Y si no es así, y ves que la potencial salida es un rechazo, ¿qué potencial salida le ves al proceso? ¿Un nuevo proceso constituyente es? Primero, quiero como aclarar esa frase de no se me quita lo marxista. Lo digo no por decir que la preocupación por la inequidad es una preocupación solo de la izquierda, sino porque creo que las cuestiones materiales siguen siendo importantes en la vida de la gente. Y por eso decía lo de Marx. Yo creo que la gran cantidad de normas que están quedando en la Constitución hace cada vez más difícil que la Constitución o la nueva Constitución sea de todos y de todas. Porque evidentemente, mientras más normas le pones tú, más posibilidades tienes de que alguno de nosotros no esté de acuerdo con esa norma y se sienta excluido, ¿no? Y no estoy hablando de normas que quizás podrían no ser tan importantes, pero para mí un ejemplo súper claro es la constitucionalización del derecho al aborto. Yo soy una firme partidaria del aborto legal. Creo que el aborto es un problema de salud público. Creo que cuando tú prohíbes el aborto, las mujeres no dejamos de abortar, las mujeres abortan, sea legal o no, y que cuando es ilegal, lo que hace es subir el riesgo de muerte de las mujeres. Y al final, las mujeres que tenemos plata terminamos abortando con tranquilidad, y las que no tienen plata terminan arriesgando la vida. Por lo tanto, desde que tengo uso de razón de los derechos sexuales y reproductivos, he sido defensora del aborto, he marchado por el aborto, he declarado públicamente que he abortado, etcétera. Ahora, también en mi vida he aprendido que como para mí un cigoto no es un ser humano, hay gente que cree que un feto sí es un ser humano, y que por lo tanto cuando tú le hablas de aborto piensan en un asesinato. ¿Quién soy yo para juzgar ese sentimiento moral y ético sobre una cuestión tan radical como el aborto, ¿no? O sea, igual que para mí es un derecho y es un problema de salud público, yo entiendo que para otras personas eso les provoca un dilema ético muy grande. Y por lo tanto, creo que habría bastado con poner en la Constitución que el Estado asegurará los derechos sexuales y reproductivos de todos los seres humanos o algo así, y que luego el legislador viera qué significa eso, en vez de poner el derecho al aborto en la Constitución, porque para esas personas que creen que el aborto es un asesinato, esas personas no pueden votar a prueba, porque en el fondo la Constitución de alguna manera está validando lo que para ellos es un asesinato, y por eso es un problema moral de una índole gigantesca. Entonces, creo que el problema de este como engolosinamiento en poner todas
Constitución hace que cada vez a la cantidad de gente que puede convocar sea menos. Y por eso yo creo que va a ser importante el trabajo que se haga ahora en la Comisión de Armonización y en la Comisión de las normas transitorias, que en el fondo van a ver cómo se baja esto, los plazos, etcétera, porque un periodo, en caso de que la prueba gane, de transición institucional que va a estar a cargo, en buena medida, del actual Congreso. Entonces creo que también eso va a ser bueno en caso de que gane la prueba, ¿no? Que el Congreso tiene otro equilibrio que los que tiene hoy día la Convención. Yo espero que haya una reflexión dentro de la Convención para darse cuenta de que más que darse todo gustito y poner sus normas, sería bueno que la Comisión de Armonización tuviera una goma y pudiera borrar algunas cosas y pudiésemos ser muchos, puede ser que nunca seamos todos los chilenos y claramente va a ser muy difícil recuperar a ciertos sectores que han sistemáticamente sido excluidos de parte de la discusión, pero yo no voy a perder la esperanza hasta el día que cierre la convención, porque bueno, igual que era súper difícil abrir este proceso el año 2013, creo que es posible que haya una reflexión dentro de la convención que nos dé alguna sorpresa. No está asegurado, como dijo el otro día el ex ministro de Hacienda, Manuel Marfán, tengo esperanza, pero no tengo fe. Así que vamos a ver lo que sale. Es que no sé si es que gana el rechazo, yo creo que igual el Congreso va a tener que solucionar esto. No sé si la vía es que el Congreso proponga una nueva constitución o se llame elecciones de una nueva convención, no lo sé, no tengo idea, porque la verdad no me he autopermitido pensar en eso, porque en el momento en que empiezo a pensar en eso, de alguna manera le abro la puerta a que esto no resulte, y como digo, llevo más de 10 años trabajando en esto y voy a gastar hasta mi último soplo en que esto resulte, y si no resulte votaré rechazo y veré al próximo día cómo continuamos para que Chile tenga una constitución, primero que la respeten los distintos actores en la esfera pública, porque la que tenemos hoy día no la respeta nadie, y segundo que sea un punto de encuentro y no de fractura entre los chilenos y las chilenas como es la que hoy día actual nos rige. Gracias, Javiera. Rafa. Hola Javiera, ¿cómo estás? Gracias por tu participación. Hola Rafa, ¿dónde estás? Aquí arriba, no sé dónde. Ya, ahí te vi, ya. Quería ponerte en una situación imaginaria, teórica, futura. ¿Qué pasa porque yo soy abogado, voté, apruebo, pensando de que iba a ser íbamos a llegar a una constitución completamente distinta a lo que estamos haciendo, completamente distinto, y no es que siga mucha Navia, pero que él habla de Pascua y me da la idea de que esto es como 3 arbolitos de Pascua juntos. ¿Qué pasa si gana el rechazo? Tú avisoras que viene una revolución como la que tuvimos el 18 de octubre y vamos a tener lo que tuvimos en esa oportunidad, porque a mí me encantaría ser tan optimista como eres tú y que estás esperando que la Comisión de Armonización pueda arreglar desde mi punto de vista, este mamarracho que está saliendo. ¿No sería más bien tratar de buscar la mal llamada cocina, que en España el año 76 se juntó desde Fraga hasta Carrillo, creo que se llamaba el comunista, y llegaron a una síntesis y solucionaron el problema? Esa era mi participación. Gracias nuevamente. Yo creo que si gana el rechazo, el país va a seguir funcionando al otro día, igual que si gana el apruebo, porque creo que ninguna de las dos cosas cambia de un día para el otro el país. O sea, ni el apruebo, porque si gana el apruebo, creo que vienen 10 años de transición entre cambiar el Congreso, las regiones, etcétera.
Y si gana el rechazo, creo que va a haber que pensar cómo reemplazamos la actual constitución que de facto no existe hace 2 años, más o menos, ¿no? Creo que la gente, los seres humanos, no podemos vivir en un estado de revolución permanente. Creo que las chilenas y los chilenos estamos bien cansados. Creo que lo del estallido fue muy intenso. Yo, imagínate, vivo en la Plaza Italia, o sea, ya, pero creo que en general para la gente, o sea, barrios que nunca se recuperaron de alguna manera, que se quedaron sin supermercados, que nunca más se hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que la pandemia de alguna manera contuvo esa energía, pero que también generó mucha incertidumbre en la gente, no el tipo de incertidumbre que afecta a los grandes inversionistas, sino la incertidumbre de la gente. Y creo que viene una situación económica muy, muy, muy jodida. O sea, creo que este año va a ser muy difícil económicamente y que no van a haber más IFES, que no van a haber más retiro, y que por lo tanto la gente va a querer certeza. Entonces, yo la verdad dudo mucho que si gana el rechazo vuelva a haber un estallido, porque creo que la gente no tiene energía de seguir con ese tipo de movilización, y lo que yo creo que sí puede generar, pero no un estallido, sino un malestar muy grande, es la situación económica en la que vamos a estar en unos meses más, producto de la situación mundial, de la inflación, etcétera, etcétera. Creo que si gana el rechazo hay que trabajar para ver la mejor manera de hacer una nueva constitución, entendiendo que ya no estamos en el año 76, porque obviamente lo que pasó en España en esa ocasión es irreproducible hoy día. O sea, imagínate, en esa comisión habían puros hombres, representantes de partidos políticos, lo que no impide que yo creo que hay conversaciones pasando entre los distintos actores de distintos partidos políticos, no solo entre la derecha y no solo entre la centro-izquierda, porque yo creo que la posibilidad de que gane el rechazo es una posibilidad real, y por lo tanto tengo la sensación, no tengo dudas, pero como eso no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que hay una conversación ocurriendo entre ciertos partidos de la centro-izquierda, del centro y de la centro-derecha, pensando en el día después en caso de que gane el rechazo. Así que, si bien no te invito a ser optimista como yo en la convención, sí te invito a pensar o sea, creo que hay que resistirse a esta como pseudo amenaza de que gana el rechazo lo que viene a un estallido, porque creo que aceptar esa tesis es aceptar una imposición que no tenemos por qué aceptar los ciudadanos. Cuando uno va a una elección puede ganarla o perderla, y este proceso, que creo que muchos lo apoyamos, también siempre ha estado abierto a que tiene un plebiscito de salida, y que eso hace que los seres humanos que hemos participado del proceso y que vamos a tener que vivir con la nueva constitución tengamos el derecho a opinar lo que opinamos, sin la amenaza de que eso va a significar una nueva revuelta popular como fue el año 2019. Gracias, Javiera. A los que vienen, por favor, bien cortita la pregunta. Juan Pablo Gutiérrez y Sebastián Caña. Juan Pablo. Muchas gracias. Hola, Javiera. Bueno, nuevamente también agradecer a Chile Suma por esta instancia, y agradecerte a ti por el coraje de haber traspasado, digamos, las barreras de la izquierda a la derecha. Javiera, mira, te quería preguntar, en el día de hoy hemos visto, ¿no es cierto?, que el gobierno Boric está en un momento difícil, pareciera que va a ser un gobierno que a la larga va a fracasar. ¿Cómo te ves tú en el año 2026 con una elección presidencial, por un lado, con Daniel Jadwe recargado, o alguien similar, ¿no es cierto?, en la izquierda radical, con un José Antonio Kast también recargado, ¿no es cierto?, diciendo yo tenía la razón, aquí se necesita orden, etcétera, etcétera? ¿Qué sientes tú que le falta a tu mundo, al centro liberal quizá, para tener una alternativa que sea verdaderamente competitiva y pueda eventualmente enfrentar una segunda vuelta? Esa era una pregunta. Y la otra, una pregunta muy corta. Tú, justamente por todo este trabajo constituyente que llevas haciendo desde hace ya más de 10 años, has tenido el privilegio, a lo mejor, de conocer a Fernando Atria, a Jaime Baza. Yo te quería preguntar, en este lapso, en estos meses, ¿tú te has decepcionado de ellos, del rol que ellos han cumplido en la convención, o has estado dentro de lo que tú te imaginabas? Esas eran mis preguntas. Muchas gracias.
ustedes me hacen unas preguntas que si yo tuviera la respuesta, les juro que no estaría aquí en Plaza Italia mirando la noche, pero a ver, yo creo que hoy día las ideas del centro liberal o de un proyecto liberal o de la democracia liberal en Chile y en el mundo no son muy sexy, ¿ah? Como defender las instituciones, los contrapesos, la igualdad ante la ley, como al lado de defender los derechos de las minorías, la renta básica universal, obvio que es súper fome. Pero yo creo que lo último que acabo de decir es imposible asegurarlo sin lo primero. Creo que este es un fenómeno mundial, no está ocurriendo solo en Chile. Y si tú si pudiera como dar un consejo a mi sector político, es un poco por lo que comenzamos la conversación, ¿no? Yo creo que nos hace mucha falta salir a trabajar con las bases, los territorios, que somos súper buenos para hacer campañas por Twitter, para ir a los programas en la tele, pero algo que hizo súper bien el Frente Amplio y que lo hizo súper bien la UDI en su momento, fue el trabajo en los territorios, y que lo ha hecho también súper bien el Partido Comunista. Entonces creo que uno no puede pretender. Las campañas políticas se dicen que tienen una parte de aire, que son los medios de comunicación, las redes sociales, y tierra, que es el trabajo que se hace en los territorios, ¿no? Los puerta a puerta, los trabajos en los sindicatos, las federaciones. Yo creo que a nosotros nos falta mucha tierra y eso tiene que ver porque uno necesita para eso militantes o gente comprometida que quiera hacer ese trabajo, hacer el trabajo de construir partidos, de ir a pelear federaciones, sindicatos, de meterse a las juntas de vecinos. Ese es un trabajo súper tedioso de hacer, pero sin ese trabajo creo que es imposible realmente aspirar a tener el poder en Chile. Por muy buenas campañas que hagamos de una que no una o de lo que sea, y que Cristóbal Velorio sea un excelente comunicador, o Ignacio Briones sea un excelente economista, creo que si no hacemos ese trabajo es imposible aspirar al poder. Y creo que cualquier movimiento político que no aspire al poder no es un movimiento político. Así que gran tarea para la casa, conseguir militantes que quieran hacer esa pega. Y sobre el 2025, yo creo que es bien probable lo que tú anuncias y yo voy a trabajar para que no ocurra, y eso significa quizá salir a buscar esos militantes que digo que faltan, que hagan el trabajo en terreno. Y ojalá intentar que a este gobierno le vaya lo mejor que le pueda ir, porque creo que a cualquier gobierno le habría sido muy difícil gobernar Chile. Creo que tenemos un Congreso súper fragmentado, con mucha falta de política, con cero incentivo a colaborar para que las cosas resulten, y por lo tanto creo que en las cosas buenas va a haber que apoyar al gobierno, porque, y esto aunque una frase hecha, creo que cuando a los gobiernos les va bien a Chile, igual que defendí de las injusticias, de las acusaciones injustas que se le hicieron al gobierno de Sebastián Piñera, y me revolvió la guata, y fue una de las razones por las que terminé apoyando a Ignacio Briones, la falta de colaboración de la centroizquierda con el gobierno en los momentos de la pandemia. Creo que a este gobierno hay que apoyarlo en las cosas buenas, que hagan en las iniciativas buenas, porque cuando les va bien al gobierno, les va bien a Chile. Y creo que eso es el mejor antídoto para que los extremos populistas de lado y lado puedan ganar una próxima elección, pero no está fácil. Muchas gracias, Javiera. Sebastián, ya te acabo de ver, ahí abriste cámara. ¿Ves que, Javiera, que no somos todos tatitas? Tenemos gente joven también. Veo. Gracias, Julia. Perdona, tenía apagado el micrófono. Hola, Javiera. Hola. Bueno, comparto mucho de lo que has dicho, y te quiero preguntar por un tema particular, porque es como un cliché, que es un fantasma que nos acecha o nos acechaba a todos hasta antes de la prueba y el rechazo, pero que creo personalmente que es medio injustificado. Entonces me gustaría saber cuáles son tus fundamentos de por qué tú dices que la Constitución actual tira más hacia un lado que hacia el otro,
y específicamente preguntarte si te refieres como a aspectos como económicos o si te referías como a temas políticos en particular. Sí, me refiero a las dos cosas. Uno, que creo que en esta Constitución se le da un protagonismo al sector privado que creo que no debería tener en cuestiones que creo que el Estado tiene que cumplir un rol más importante, como en la provisión, por ejemplo, de derechos sociales, no exclusivo para nada, pero sí un rol más importante. Y en la coordinación de ciertos sectores económicos y productivos. Yo no soy como obviamente partidaria de la política industrial de los años 60, pero creo que el Estado cumple un rol súper importante para coordinar ecosistemas, para desarrollar sectores económicos y productivos, ¿no? Y claro, las leyes de quórum supramayoritarios que se requieren para hacer ciertas actividades económicas por parte del Estado, por supuesto que son un impedimento para que el Estado pueda cumplir ese rol más importante, ¿no? Yo creo en que los tres sectores son muy importantes, creo por supuesto en la importancia de la energía del sector privado, que es quien produce las riquezas de un país. Creo en la absoluta importancia de la sociedad civil para la vía democrática, para además vigilar y hacer accountability de las instituciones y además poder llevar adelante ciertas cuestiones que todavía no son tan de consenso, pero que es importante la acción de la sociedad civil en eso, y por la diversidad que permiten las distintas manifestaciones de la sociedad civil. Y creo que el Estado tiene un rol importante que cumplir, y creo que en esta Constitución está minorizada la acción del Estado, y que para cambiar eso se requieren quórum muy grandes, y que cuando se decidieron esos quórum, en Chile no había democracia. Que creo que eso es lo que hace toda la diferencia, ¿no? Yo creo que ponerle a una disposición que puede ser modificada por 2/3, si es una decisión soberana y democrática del pueblo de Chile, yo no tengo ningún problema. Pero cuando se decidió qué era lo que iba a tener altos quórum para ser modificado, en este país había dictadura, la oposición no se podía manifestar, y no hubo una discusión democrática sobre eso. Y eso afecta a un modelo económico que creo que hoy día está en discusión. Muchas gracias, Javiera. Sabes que tengo la mano levantada de Carlos González, no lo pedí, no sé, Carlos, si estás ahí. De eso, y después de eso ya, sí. Me parece estupendo. Ahí está Carlos. Julia, Carlos Caller, tengo aquí. Pero Carlitos Caller, me cambiaste el apellido, pues. Estabas sí, ahí oculto. Gran conocido ahí. Sí. Oye, Javiera, a ver, bueno, entonces, bien sintético. Entre los, yo entiendo la posición, por supuesto, de que lo lógico sería esperar leer el texto completo y decidir qué votar. Sin embargo, hay ciertos hitos que para unos son más o menos importantes. A mí me pasa que un hito que es trascendental, que yo creo que la Constitución no puede partir quebrando la voluntad popular. O sea, una Constitución que está llamada a robustecer la democracia no puede partir quebrando lo que fue la voluntad popular. En este sentido me refiero a lo que es el término del Senado. Es un punto que no se discute mucho tal vez con el Senado, y la Cámara está muy desprestigiada, entonces nadie defiende mucho esto. Pero un Senado que fue recién elegido, está bien si quieren, o sea, cambiar las funciones, todo lo que quieran, cambiar los periodos, qué sé yo, pero todo eso se tendría que hacer en una Constitución que tiene un espíritu democrático, después que termine el periodo senatorial en curso. De otra forma, es caer, sin querer exagerar, pero es caer en un sistema tipo más que no le gusta la composición de la asamblea, ¿no es cierto? Y la deroga, o sea, la finiquita. Sería igual de grave que se desconociera la voluntad de los alcaldes que fueron electos, igual de grave como cuando Piñera lleva menos de un año y está pidiendo la renuncia. O sea, para mí es un punto de quiebre. Yo no sé si eso entiendo que ya se definió así, que este tema del término del cambio
término es desde ahora ya. Y no sé, ¿qué te parece? Estaba definida en lo que es la elección senatorial, y bueno, de un día a otro dicen Carlos, que esa elección no es válida. ¿Sí? Carlos, yo creo que estás equivocado. Creo que no ha habido ninguna decisión sobre eso. Creo que además hay un consenso bastante mayoritario de que las autoridades tienen que terminar su periodo. No sé si los senadores que fueron recién electos por 8 años, pero creo que todo el resto, nadie se ha puesto a discutir que van a cumplir con el periodo. Creo que esta comisión que se armó la semana pasada de las normas transitorias va a ser muy importante, porque ahí se va a discutir cómo se va a hacer la transición en los órganos que se tengan que elegir de nuevo y que van a cambiar. Y por lo tanto, nuevamente, yo los invito no a votar apruebo, porque yo no sé lo que voy a votar, así que malamente podría invitarlo a eso, pero los invito a esperar a que termine eso y a no dejar de dar su opinión en todos los lugares, porque creo que mientras más personas estemos opinando sobre, por ejemplo, lo que tú dices, que es importante que los periodos de las autoridades electas sean respetados, más presión popular va a haber para eso, y más probable es que la Comisión de Normas Transitorias acoja esa demanda popular. Pero es algo que no se ha decidido, y por lo tanto uno no podría tomar una determinación en base a esa decisión que todavía no ha sido tomada. Muchas Bien. gracias, Javiera, y la verdad es que quiero agradecerte porque ha sido muy grato poder compartir contigo. Yo por lo menos había tenido la oportunidad de escucharte en un programa hace tiempo, allá en el Canal 13, y la verdad que fue para mí una sorpresa, y ya desde ahí, digamos, he estado muy pendiente a todos tus comentarios, a todo lo, bueno, y después ya participaste con Ignacio Briones, así que ha sido un placer en lo personal, un placer para todos los que estamos acá, agradecerte que hayas participado acá en Chile Suma, y bueno, invitarte para otra ocasión también, más adelante, que puedas compartir con nosotros, y veamos qué cosas podemos también engranar de manera conjunta. Te prometo que para la próxima vamos a tener más mujeres, para llegar ahí más cerquita de la variedad, y abramos todos los micrófonos y le damos un aplauso a Javiera, porque realmente ha sido muy, muy grato poder compartir contigo y agradecerte este encuentro. Muchas gracias a todos ustedes. Para mí también fue un agrado conversar con ustedes, y felices que sigamos conversando. Así que gracias, y los felicito por estas conversaciones que hacen, porque pucha que nos falta conversar. Julia, un segundito, Javiera, te quiero agradecer lo asequible que fuiste, amorosa, acogedora para nuestra invitación, que tú no hacías. Bueno. Yo te mandé un WhatsApp, me dijiste el tiro que sí. En fin, te quiero agradecer porque la hiciste muy agradable y muy fácil la invitación. Hay otras personas que se hacen bastante más de rogar, se demoran más tiempo, en fin. Eso habla muy bien de ti también, de la sencillez con que tomas tu actividad pública. Y eso es muy bueno también, porque tiene que ver también con lo que mucha gente percibe respecto de quienes son personajes públicos, que empiezan a convertirse en gente intocable, inasequible, y etcétera. Eso habla muy bien de ti, así que te agradezco mucho. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno. Chao. Gracias, Javiera. Nos vemos. Estés muy bien. Igual, chao.